El sonido del avión se apagó sobre la selva, y la tierra de Guyana recibió a una comunidad que creía haber encontrado el paraíso. Un grupo de cientos de personas, guiados por la voz carismática de Jim Jones, se instaló en una zona remota llamada Johnstown, sin sospechar que el horizonte ocultaba una tragedia que el mundo aún intenta olvidar. Si llegas al final de este episodio, vas a entender por qué esto fue silenciado durante décadas. Quédate. Porque lo que empezó como una utopía religiosa se transformó en una masacre que costó la vida a 918 almas, y detrás de esas cifras se esconde una red de decisiones y encubrimientos que el gobierno de los Estados Unidos prefirió mantener bajo llave. La historia que ahora vas a escuchar no es solo un relato de horror, es una advertencia sobre el poder de la manipulación, la obediencia ciega y la sombra que proyecta la política cuando se cruza con la fe extrema. Desde el primer latido del motor que aterrizó, la atmósfera se cargó de una tensión que solo los que conocen la verdadera magnitud de la tragedia pueden percibir. Para comprender la magnitud de Johnstown, es imprescindible retroceder a los años 70, cuando el movimiento de los Templarios del Pueblo, fundado por Jim Jones en Indiana, se había convertido en una fuerza política con representantes en el Congreso. En 1974, bajo la presión de la prensa y de antiguos seguidores que denunciaban abusos, Jones aceptó la oferta del gobierno de Guyana de establecer una colonia agrícola en la zona de Port Alexandria, a orillas del río Mazaruni. El 18 de noviembre de 1977, el primer convoy de 400 personas, entre adultos y niños, desembarcó en la selva, bajo la promesa de un nuevo comienzo. En los meses siguientes, la población creció hasta superar los 1000 miembros, reclutados de los Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. La comunidad vivía aislada, pero mantenía contactos constantes con la sede del templo en San Francisco, enviando informes que describían una prosperidad engañosa. El 4 de noviembre de 1978, un ex miembro llamado Leo Ryan, congresista de California, decidió viajar a Johnstown para investigar las acusaciones de tortura, asesinatos y secuestros. La visita desencadenó una cadena de eventos que culminó en la noche del 18 de noviembre, cuando la orden de corte de cabeza resonó entre los residentes y la sangre se derramó bajo la lluvia tropical. El día siguiente, los cuerpos fueron encontrados flotando en el lago Peña, una escena que quedó grabada en la memoria colectiva como una de las peores catástrofes de la historia moderna. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que la presión diplomática y los intereses estratégicos de la administración estadounidense de la época influyeron en la forma en que se manejó la información, retrasando la divulgación completa de los documentos que revelan la magnitud del encubrimiento. La historia no termina con los muertos, continúa en los pasillos del poder, donde decisiones cruciales se tomaron bajo la sombra de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo en Latinoamérica. Los nombres de las víctimas son más que cifras, son rostros que la historia intentó borrar. Entre los primeros muertos se encontraba María Candelaria Sánchez, una madre de 3 hijos que había huido de la pobreza en Texas para buscar una vida digna bajo la promesa de igualdad que Jones ofrecía. Su cuerpo fue encontrado con una herida profunda en la nuca, evidencia de la violencia que se desató antes del consumo masivo del veneno. Otro caso es el de Timothy Miller, un joven de 19 años proveniente de Seattle, que había sido reclutado por la música y el mensaje de amor universal. Su diario, encontrado entre los escombros, describía una creciente paranoia y el temor a los guardianes externos. También está la historia de Eleanor Baker, una enfermera de 45 años que había dedicado su vida a cuidar a los demás, pero que en Johnstown se vio obligada a administrar la mezcla de cianuro y fármacos bajo la orden de Jones, convirtiéndose en una pieza clave del genocidio. Cada uno de estos nombres lleva consigo un testimonio de terror, de esperanza traicionada y de la imposibilidad de escapar de una red de control que se alimentaba del miedo y de la fe ciega. La lista continúa con cientos de niños, ancianos y adultos que, bajo la presión de un líder carismático, aceptaron la muerte como un acto de lealtad. La verdadera horror no radica solo en la cifra, sino en la forma meticulosa con la que se planificó cada paso, y en la complicidad silenciosa de aquellos que podrían haber impedido la masacre. El eco de sus voces aún resuena, y al adentrarnos en los documentos desclasificados, descubriremos que la historia oficial nunca contó toda la verdad. Lo que viene ahora es la parte que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre.
No te vayas. Los experimentos que se llevaron a cabo en Jonestown no fueron simples actos de fanatismo, sino una serie de pruebas psicológicas y químicas que buscaban romper la voluntad humana. Primero, el programa de reeducación consistía en sesiones de madrugada donde los miembros eran obligados a escuchar repeticiones interminables de discursos de Jones, acompañados de luces parpadeantes y ruidos estruendosos, diseñados para inducir estados de trance y dependencia. Segundo, el ensayo del veneno se realizó meses antes de la masacre definitiva. Pequeños grupos de seguidores consumían dosis mínimas de fosfato de potasio mezclado con jugo de fruta, bajo la premisa de prueba de lealtad. Los sobrevivientes describieron náuseas intensas, sudoración y una sensación de desorientación que los hacía más susceptibles a la obediencia. Tercero, el control de natalidad forzado implicó la administración clandestina de anticonceptivos a mujeres embarazadas sin su consentimiento, bajo la excusa de evitar sobrepoblación en la comunidad aislada. Los registros médicos mostraron un aumento de abortos espontáneos y complicaciones graves. Cuarto, el programa de aislamiento sensorial se aplicó a los niños, se les mantenía en habitaciones sin ventanas, con luces tenues y sin contacto con el exterior, mientras se les alimentaba con una dieta limitada de arroz y frijoles, creando una dependencia total de los cuidadores y reduciendo cualquier capacidad de cuestionar la autoridad. Cada uno de estos experimentos sirvió como un ladrillo en la construcción del control absoluto de Jones, y los testimonios de los pocos que sobrevivieron describen una atmósfera de terror psicológico que dejaba a la gente sin recuerdos claros, incapaz de distinguir la realidad de la manipulación. Los documentos desclasificados revelan también que agentes de la CIA y del Departamento de Estado estaban al tanto de estos métodos, pues la zona de Jonestown era considerada una posible base de operaciones anticomunista en la región, y el gobierno estadounidense, al priorizar la lucha ideológica, decidió observar sin intervenir, permitiendo que los horrores continuaran bajo la sombra de la política. Los responsables de la masacre no fueron solo los rostros visibles de la comunidad, sino también los titanes que operaban tras bambalinas. Jim Jones, el autoproclamado profeta, dirigía con mano de hierro, usando el miedo y la promesa de salvación como armas. A su alrededor, figuras como Larry Layden, encargado de la seguridad, organizó la logística del veneno y la distribución de la pistola de disparo masivo, mientras que Ronan Burdick, el médico de la colonia, supervisó la preparación química del cóctel letal, asegurándose de que la mezcla fuera rápida y eficaz. Sin embargo, el encubrimiento más profundo involucró a funcionarios del gobierno estadounidense que, al enterarse de la inminente catástrofe, optaron por minimizar la información para evitar un escándalo internacional que comprometiera la imagen de los Estados Unidos en la región. El Departamento de Estado, bajo la presión de la administración Carter, emitió comunicados que describían la situación como un incidente aislado, mientras que la CIA, interesada en la zona por su potencial estratégico, mantuvo archivos clasificados que detallaban la vigilancia de Jonestown pero que nunca fueron revelados al público. El FBI, por su parte, recibió denuncias de abuso y secuestro, pero los archivos muestran que la investigación se ralentizó deliberadamente, permitiendo que la tragedia se consumara sin intervención. La combinación de la autoridad carismática de Jones y la indiferencia calculada de los poderes oficiales creó un caldo de cultivo perfecto para que la muerte masiva fuera ejecutada y luego ocultada bajo un velo de negación y censura. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue confirmado oficialmente. Pero los documentos existen. Y los tenemos. Las consecuencias de aquella noche negra se extendieron mucho más allá de la selva de Guyana. En los Estados Unidos, la muerte de 918 personas, la mayoría niños, provocó una ola de horror que llevó al Congreso a crear la Ley de Protección a Testigos y la reforma de la legislación sobre cultos, obligando a las agencias federales a monitorear grupos religiosos que presentaran señales de comportamiento coercitivo. Los juicios posteriores al caso llevaron a la condena de Larry Layden, quien, tras ser capturado en Florida, aceptó un acuerdo de culpabilidad y pasó 30 años en prisión, mientras que Ronan Burdick falleció antes de ser juzgado. Las familias de las víctimas, impulsadas por la presión pública, demandaron al gobierno estadounidense por negligencia y encubrimiento, logrando, tras años de batallas legales, una compensación económica que nunca llegó a cubrir el dolor. En los archivos desclasificados de la CIA, publicados en el año 2023,
se reveló que el servicio había mantenido contactos con miembros de la comunidad para obtener información sobre movimientos subversivos en Sudamérica, lo que explica en parte por qué la tragedia fue minimizada durante tanto tiempo. La sombra de Jonestown sigue presente en la cultura popular, películas, series y libros que, aunque a veces sensacionalistas, mantienen viva la memoria de los que no pudieron escapar. En la actualidad, investigadores forenses han analizado los restos encontrados en el lago Peña y han confirmado que la mezcla de cianuro y fármacos fue diseñada para causar una muerte rápida y sin dolor, pero la verdadera intención de Jones era crear un acto de martirio que sirviera como propaganda para sus seguidores en todo el mundo. Cada nuevo documento que sale a la luz refuerza la idea de que la tragedia no fue solo un accidente religioso, sino el resultado de una confluencia de ambición, manipulación y la falta de voluntad política para intervenir. El legado de Jonestown sirve como un recordatorio constante de que la vigilancia ciudadana y la transparencia son esenciales para evitar que la historia se repita bajo la fachada de la fe o la seguridad nacional. El eco de los gritos ahogados en la selva todavía resuena en los pasillos del poder. Cada año, el aniversario de la masacre convoca a los sobrevivientes y a los familiares de los caídos a exigir la verdad completa, mientras los documentos recientemente desclasificados siguen revelando la magnitud del encubrimiento. La justicia, aunque tardía, ha permitido que algunos culpables enfrenten la condena, pero la responsabilidad institucional sigue sin resolverse por completo. La sombra de la decisión de no intervenir, de priorizar la agenda geopolítica sobre la vida humana, se mantiene como una herida abierta en la conciencia colectiva. Hoy, la historia de Jonestown se estudia en universidades como un caso de estudio sobre manipulación psicológica, control de masas y la peligrosa interacción entre grupos religiosos extremistas y gobiernos que prefieren mirar hacia otro lado. El recuerdo de María Sánchez, Timothy Mellor y Eleanor Baker se ha convertido en un llamado a la vigilancia, un recordatorio de que la oscuridad siempre acecha cuando la verdad se esconde bajo capas de silencio. La historia sigue viva, alimentada por los testimonios, los archivos recién descubiertos y la determinación de quienes se niegan a olvidar. Si este episodio te abrió los ojos, dale like ahora. Cada like nos permite seguir desenterrando historias que el poder quiere enterrar para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Leyendas Aterradora. La oscuridad tiene más secretos. Y los vamos a revelar.